¿Cómo están? Chicas, hoy día vamos a tratar la primera clase de este año que corresponde a cómo se descubrió la molécula de ADN. Son cuestiones básicamente históricas respecto a cómo, ¿no es cierto?, se llega a descubrir la estructura del ADN. Pero antes de eso, se sabía que los cromosomas eran quienes portaban la información genética y que los cromosomas estaban dentro del núcleo celular. Y existía la controversia dónde está el material genético en los cromosomas, porque ya se había averiguado que los cromosomas estaban formados por dos elementos, ADN y por proteínas. Entonces había gente que decía las proteínas de los cromosomas son el material genético, y otras que decían no, debe ser el ADN, pero nadie tenía la capacidad de probarlo. Como vemos acá, el ADN se acompaña de proteínas, en el caso de los organismos eucariontes. Entonces, en el año 1915 se establece la teoría cromosómica de la herencia, que es teoría que dice los cromosomas portan la herencia. Pero debieron pasar varios años hasta que en el año 28 un investigador de apellido Griffith hicieron un descubrimiento súper relevante para responder a esta pregunta. ¿Proteínas o ADN son quienes tienen el material genético? Pero la verdad, su descubrimiento, Griffith no le dio mucho sentido porque él no era genetista, era un bacteriólogo y estaba buscando una vacuna. Y la verdad, él lo que hizo no le sirvió para otra cosa, no para la vacuna. Pero de 1928 a 1944, un grupo de investigación canadiense que estuvo a cargo del señor Oswald Avery retoman el experimento de Griffith y sí, ¿no es cierto?, logran responder a la pregunta ADN o proteína. Pero revisemos antes lo que hizo el señor Griffith. El señor Griffith trabajó con bacterias que causan una enfermedad que se llama neumonía. Esta neumonía en especial es causada por esta bacteria, Streptococcus pneumonidae, que tiene dos variantes. La cepa S, que es letal, o sea que si alguien se contagia con la cepa S, seguro se muere. Y tiene la variante llamada cepa R, que no es letal, te vas a enfermar, pero probablemente no te vas a morir. Entonces, en busca de la vacuna, el señor Griffith, recordemos, 1928, inyecta a ratones con la cepa S. ¿No es cierto? Hace una mezcla para inyectarla. Y, como era de esperar, si la cepa S es letal, los ratones inyectados con ella mueren. Bueno, hace lo mismo, pero ahora en lugar de inyectar cepa L o S, también se llama L la letal, inyecta cepa R, que no mata. Bueno, la misma prueba, cepa R, el ratón vive. Ya, comprobó como el piso de su experimento. Unas matan y la otra no matan. Y comienza a hacer lo siguiente. En un siguiente experimento, ¿qué es lo que hace él? Inyecta estas cepas, las S, las que matan, pero muertas. ¿Y cómo las mata? Colocándolas, dándole un golpe de calor. El calor las mata, las destruye. Bueno, las destruyó
Y por lo tanto, cuando las cepas S, que antes, estando vivas, matan al ratón, ahora estando muertas, evidentemente el ratón no muere, sobrevive, porque están muertas, no hacen daño. No contentos con eso, dijo, ¿qué pasa si yo mezclo B con C? O sea, cepas R vivas con cepas S muertas. Las S muertas no matan. Las R vivas tampoco matan. Entonces, si yo mezclo ambas cosas, lo que debe esperarse es que el ratoncito no muera. Pero no pasó eso. El ratón se murió. Y ahí quedamos. ¿Por qué razón? Si algo que por separado no mata, vemos acá, no mata, no mata, al juntarlos sí mata. Comenzó Griffith a darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta y llegó a la siguiente conclusión, que debe haber algo de la cepa L que tiene la capacidad de transformar a la cepa R, que inicialmente no es letal, en letal. Entonces, hay algo que quedó, ¿no es cierto?, en los restos muertos de la bacteria letal, que pudo ingresar a la bacteria no letal y la transforma en letal. Y a eso Griffith le llamó factor transformador. O sea, una cepa que es inofensiva se puede transformar en letal si le llega a ella un factor transformador. Griffith quedó recontento con su conclusión y ahí la dejó. No se preguntó qué es lo que era el factor transformador. Pero pasa 1944 y Avery con su equipo, grupo de canadienses, recordemos, retoman el experimento de Griffith, pero ahora hacen exactamente lo mismo. Mezclan cepa letal muerta con cepa no letal viva. Pero hacen una pequeña diferencia. Ahora le van sacando cosas. Entonces, primero sacan las proteínas y si hay transformación. Las bacterias buenas se vuelven malas. Lo mismo pasa si sacamos el ARN, si sacamos lípidos o sacamos los polisacáridos. En todos esos casos, cuando se saca de la mezcla, ¿no es cierto?, de los componentes de la bacteria S, la letal, siempre ocurre transformación. Pero cuando se saca ADN, no ocurre la transformación. La bacteria buena no se vuelve mala. Conclusión. El factor transformante que había, ¿no es cierto?, descrito Griffith, Avery y compañía, dice, es el ADN. Por lo tanto, en este momento ellos responden la pregunta del inicio de la clase. ¿Dónde está el material genético? ¿En las proteínas o en el ADN? Y ellos dicen que está efectivamente en el ADN porque la bacteria no se transforma porque no está la información genética para que esto pase. Ya. Entonces, recién, 1944, recién se supo que de los cromosomas, el ADN es quienes llevan la información genética. ¿Dónde encontramos ADN, chiquillas?
Sí, ¿no es cierto? Está en el núcleo de todas las células eucariontes. Toda célula tiene ADN. Las procariontes las tienen sueltas en el citoplasma. Pero también vamos a encontrar ADN dentro de las mitocondrias y de los cloroplastos. Generalmente uno tiende a olvidar mitocondrias y cloroplastos. No olviden que también tienen ADN. Lo que estamos viendo acá es una maqueta hecha por piezas metálicas por Watson y Crick. Ellos son quienes finalmente describen cómo es una molécula de ADN. Y por ese descubrimiento reciben el premio Nobel en el año 1962. Watson y Crick aparecen en la foto, pero hay un tercer personaje, Maurice Wilkins. Ellos tres reciben el premio Nobel por haber llegado a este modelo. Pero la ciencia no se hace de a uno, se hace en grupo. Es colaborativa, principalmente es colaborativa. Y uno de los primeros elementos que fue necesario tener para poder, ¿no es cierto?, saber cómo es el ADN, es poder fotografiarlo. Bueno, no como una fotografía que toma tu cámara ahora, no, porque estamos hablando de una molécula que es extremadamente pequeña. Nada más se ve bajo microscopio electrónico. Entonces hay que hacer algo que permita ver cómo es esto. Fue el señor Linus Pauling quien diseña una técnica que se llama difracción de rayos X. Y con esta técnica, él logra, ¿no es cierto?, indicar una cosa muy importante. Si al usar difracción de rayos X, la fotografía marca una X, la forma de la molécula es una hélice. O sea, una especie de rizoma, una espiral. Entonces, sabemos que la molécula de ADN tiene esa forma. Todo el mundo la ubicamos más o menos. Bien. ¿Quién hizo realmente un aporte crucial para saber cómo es el ADN? Fue una científica inglesa que vivió en esos años, apenas 42 años, quien se dedicó a fotografiar el ADN. O sea, hizo como 150 fotos. Y estas fotos se demoran varias horas en estar listas. Y hubo una foto, la foto 51, que es la que está acá, donde se ve claramente una X. Señala entonces que la forma del ADN es una hélice, es una espiral. En ese tiempo ella venía llegando de Francia a Inglaterra y comenzó a trabajar en un laboratorio que estaba a cargo del señor Wilkins. No se llevaron muy bien y como Wilkins no tenía una moral muy alta, le roba esta imagen y se la lleva a ellos. Y con esa imagen, estos tipos que la verdad estaban armando el ADN al revés, con todo para afuera, no como esa figura, logran, ¿no es cierto?, saber cómo se armaban. Aparte que ya antes habían conversado con ella y le habían sacado cierta información. Otras cosas previas a saber del ADN es algo muy importante, cómo se unen las bases nitrogenadas del ADN. Y fue este señor, Erwin Chargaff, que en honor a él tenemos ahora las reglas o ley de Chargaff, que son estas. Siempre adenina se une con timina y siempre guanina se une con citosina. Guanina con citosina mediante 1, 2, 3 puentes de hidrógeno y adenina con timina mediante 2 puentes de hidrógeno. Siempre es igual. ¿Cómo llega a esta conclusión? Bueno, haciendo experimentos, midiendo. Entonces, él mide la cantidad de adenina, timina, guanina y citosina en diferentes organismos.
mucho más que lo que está aquí, aparece nada más 4. Pero si tú te fijas, de adenina y timina las cantidades son similares en todos los organismos. Y de guanina y citosina lo mismo. Entonces ese trabajo le lleva, ¿no es cierto?, a indicar que siempre adenina se va a unir a timina y guanina a citosina. Entonces, Chargaff, que es este señor que está acá, hay más, Pauling, la Rosalind Franklin, son quienes aportan finalmente para que tengamos este modelo de ADN que todos actualmente reconocemos. Y bueno, ahí tenemos una foto más grandecita. Este fue el modelo que Watson y Crick hicieron en su laboratorio. Esta foto es histórica, por lo mismo. Y ya habíamos mencionado, ganan el premio Nobel de Ciencias en el año 62 junto a Wilkins. Este tipo que también ganó el premio Nobel, pero nadie lo menciona nunca. Siempre dice ADN, Watson y Crick, pero también fue Wilkins, los tres, año 62. La Rosalind Franklin había fallecido años antes, el año 58, y quienes debieron haber, ¿no es cierto?, recibido el premio Nobel por este descubrimiento de sido Franklin, Crick y Watson, que en 1953 dilucidan en conjunto cómo es la estructura del ADN. ¿Por qué no la Rosalind Franklin no recibe el Nobel? Porque ya estaba muerta. Y las normas del Nobel dicen que es un premio que nada más se recibe estando vivo. Bueno, a lo mejor si estado viva, capaz que tampoco lo hubiesen premiado porque las científicas no eran valoradas en ese tiempo. Bueno, ahora no, tampoco mucho. Chiquillas, bueno, primera clase. Dudas a este WhatsApp. profebio@gmail.com, correo para enviar también preguntas. Espero que les haya servido, que hayan quedado claras con todo.